La boda del príncipe Abdul Matin fue el gran acontecimiento de este año en Brunei. Por supuesto, la más bella de la boda fue la novia, la guapísima Anicha Isa Kalevich. Sin embargo, otra princesa también cautivó al público. Todo el mundo prestó atención a Amira Bolkiah, de 16 años, que se convirtió en una auténtica estrella. Su vida a primera vista parece fabulosa, pero en realidad está llena de dramas y pruebas. ¿Cómo vive realmente la heredera de una fortuna multibillonaria? ¿Por qué se niega a comunicarse con su madre, expulsada del palacio por el sultán? Vea el video hasta el final para descubrir todo esto. Empecemos. Hay muchas mujeres hermosas en la familia real de Brunei. Sin embargo, en la fastuosa boda del príncipe Matin, fue la encantadora hija del sultán de Brunei quien acaparó la atención de muchos. Y a pesar de su corta edad, Amira cautivó al público con un elegante atuendo y ni siquiera tuvo miedo de llevar zapatos de tacón. La sociedad islámica de Brunei no ve con buenos ojos tales libertades, pero el espíritu rebelde, probablemente inherente a la muchacha, fue más fuerte que el miedo a ser condenada. A los usuarios extranjeros les sorprendió más el bolso de diseño de Hello Kitty que Amira llevó a la boda. Los conocedores de la alta costura lo reconocieron como un elemento de la famosa colección de la marca de lujo estadounidense Judith Leiber. El bolso está decorado con pedrería y tiene un fantástico valor de unos $5,000. Según los expertos en moda, la pasión por las cosas elegantes, pero exteriormente sencillas, indica un gusto verdaderamente exquisito de la princesa. Algunos usuarios de las redes sociales llamaron a esta chica la nueva estrella de Oriente y una de las princesas más bellas de Brunei. Para entender cómo vive la hija del monarca, es necesario conocer la personalidad de su padre. Hassanal Bolkiah gobierna en exclusiva el reino de Brunei, en el sudeste asiático. El país es increíblemente rico en petróleo, y todo su subsuelo pertenece por ley al sultán. Por este motivo, Hassanal Bolkiah fue reconocido por la revista Forbes como el hombre más rico del planeta hasta principios del siglo XXI. En el pasado, el monarca ha gastado mucho dinero en mujeres, palacios y vida lujosa. El rey tiene ahora 78 años y 12 hijos. Amira es la hija más joven del sultán reconocida oficialmente. Nació en 2008, y 2 años después sus padres se divorciaron. La madre de la niña es una simple periodista, por lo que el sultán le quitó fácilmente los 2 hijos comunes. El rey tenía un total de 3 consortes oficiales. La primera de ellas es Anak Saleha. El sultán se casó con ella en 1965. Solo ella está reconocida como reina oficial de Brunei y sigue siendo la compañera de vida del sultán. Le dio 6 hijos. Según informaciones de Palacio, es Anak Saleha quien cría a la princesa Amira, intentando sustituir a su verdadera madre. La segunda esposa del sultán fue Mariam Abdul Aziz, que trabajaba como azafata. Su matrimonio duró más de 20 años y Mariam dio al sultán 4 hijos. Pero luego fue despojada de todos sus títulos y desterrada de palacio. Algo parecido ocurre con la tercera esposa del monarca, madre de la princesa Amira. Se llama Asrinaz Mazar Hakim y es 32 años más joven que el sultán. Se entrevistó con él en 2005. El breve encuentro bastó para que surgiera una chispa entre el hombre y la mujer. Los sentimientos fueron tan fuertes que el rey se casó oficialmente con la sencilla muchacha e incluso quiso darle el título de reina. Toda la aristocracia de Brunei se rebeló silenciosamente contra esto. Los nobles locales estaban influidos por Anak Saleha, la primera esposa del sultán, que temía una rival poderosa. En palacio se tejieron las más complejas intrigas para difamar a la muchacha que se atrevía a columpiarse en el más alto título. Pero nada sirvió, y en 2005 se celebró la boda. Asrinaz recibió el estatus de princesa consorte. Un año después, la mujer dio a luz a un varón, al que llamaron Abdul Bakil. Recibió el título de príncipe. Un año y medio más tarde nació Amira, y el sultán, muy contento, se propuso seriamente otorgar a su joven esposa el estatus de reina. La aristocracia de Brunei aumentó la presión sobre el monarca y finalmente logró su objetivo. En 2010, el sultán Hassanal anunció el divorcio y privó a Asrinaz del estatus de princesa consorte, así como de todos los honores de estado. Ambos niños permanecieron en palacio y fueron educados como personas de ascendencia real. El príncipe Abdul Bakil incluso figuraba como número 6 en el orden de sucesión al trono de Brunei.
Amira estuvo bajo la tutela de la primera esposa del monarca, Anak Saleha. Estuvo rodeada de los mejores profesores, cuidados y lujos. Pero ella apenas tenía contacto con su verdadera madre. Según informaciones filtradas desde Palacio, se lo tiene prohibido incluso ahora. A pesar del dolor de su madre al verse separada de sus hijos, Asrinaz encontró fuerzas para seguir adelante con su vida. Viajó a Malasia, se volvió a casar y tuvo 2 hijos. Sin embargo, según sus propias palabras, cada vez que piensa en Abdul Bakil y Amira, su corazón se desgarra. Todo lo que la mujer puede hacer es escribir mensajes a su hijo y a su hija en Instagram sin esperanza de respuesta. ¿Y cómo fue la vida de la princesa Amira, que lo tiene todo, pero carece de lo más importante? Al parecer, la princesa no se vino abajo tras la separación de su madre. La niña es una excelente alumna de la Escuela Internacional de Brunei, interesada en la alta costura, el baile y el canto. Con solo 10 años, Amira participó en el musical We Will Rock You, con música de Ben Elton y Queen. La actuación causó furor en la capital de Brunei, Bandar Seri Begawan. Al estreno asistieron personalmente el sultán Bolkiah, así como la reina Anak Saleha y multitud de amantes de la música. Amira se está convirtiendo en una joven muy guapa. Sus fotos en actos sociales suelen hacerse virales. Un video muy popular de Amira fue uno de TikTok tomado en un acto benéfico del Día del Polo. En él, la princesa aparece con su padre y, como señalan los usuarios, se parece asombrosamente a la cantante de rock canadiense Avril Lavigne. Por supuesto, las fotos de su hija adulta también fueron vistas por su madre Asrinaz. Al no poder dirigirse personalmente a Amira, la mujer publicó un emotivo post en Instagram. Tus fotos se hicieron virales, naturalmente recibí un montón de mensajes. Mucha gente dijo que nos parecemos. Con tristeza, pero con orgullo, escribió la madre de la princesa. Aconsejó a su hija que prestara más atención a perfeccionar su belleza y su gracia y también expresó su confianza en que todo saldrá bien en la vida de Amira. Es probable que así sea. La niña termina sus estudios en una escuela de negocios y tiene el título oficial de princesa, lo que le abre grandes oportunidades. Es importante que Amira haya conseguido establecer una buena relación con su padre, a pesar de que éste la privó de su madre. En 2023, la niña ganó un prestigioso concurso de matemáticas y probablemente dedicará su vida a la ciencia. También tiene las puertas abiertas a puestos relacionados con la administración pública. Aunque Brunei es un país profundamente islámico, las tendencias mundiales en materia de derechos de la mujer se están abriendo paso poco a poco aquí. Con el talento de Amira, estará bien situada para ocupar un puesto importante en el gobierno dentro de unos años. Y lo más importante, en su vida adulta, la princesa ya no tendrá que seguir la prohibición de su padre de reunirse con su madre. No cabe duda de que la mayoría de nuestros espectadores desearán sinceramente que Amira y Asrinaz se reencuentren. Al fin y al cabo, la felicidad no reside en el lujo, sino en las simples relaciones humanas. ¿Qué opinas de la princesa Amira? Compártelo en los comentarios. Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta y suscribirte si te ha gustado el video. Hasta pronto.